¿Qué dice la Biblia acerca de la discapacidad? Bienvenidos una vez más al canal de Más Allá de lo que Ves. Mi nombre es Britney Pacheco y estoy aquí para hablar contigo acerca del tema de la discapacidad desde una perspectiva bíblica. En el video de hoy estaremos hablando sobre algo que es fundamental si queremos abordar el tema de la discapacidad desde una perspectiva correcta. Y es que contrario a lo que pudiéramos pensar, la Biblia no hace silencio ante el tema de la discapacidad. Y está bien si hasta este momento no has notado que el Señor a través de su palabra nos habla acerca del tema, porque usualmente cuando leemos la Biblia no nos enfocamos en ello a menos que estemos envueltos en el ministerio de la discapacidad o que tengamos una persona que tenga algún diagnóstico. Por eso hoy vengo acá a ayudarte a poder ser más intencional en identificar aquellos versículos, aquellos pasajes que nos hablan acerca de este tema y nos dan luz en cuanto a lo que implica el tener una discapacidad, cómo debemos servirles y cómo Jesús modeló el trato a la población con discapacidad. Antes de seguir, te aconsejo que busques algo para anotar porque vamos a hacer un recorrido que va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Claro, esto es un recorrido general, pero el tener dónde anotar te va a ayudar a que luego que termine el video o cuando tengas una oportunidad puedas ir y meditar por ti mismo en las verdades que vamos a exponer acá. Ahora sí, comencemos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra y en el sexto día se nos narra en Génesis 1:27 que Dios creó a las personas a su imagen y semejanza. Por lo tanto, la dignidad del ser humano radica en que es un portador de la imagen de Dios. En cuanto a la formación del ser humano, también podemos ver en el Salmo 139, en el versículo 14, que se nos dice que te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Pero, aunque veamos estos pasajes que son verdad y los citemos y los creamos, la realidad es que muchas veces cuando hablamos acerca de la imagen de Dios en la población con discapacidad, dudamos. Y la duda surge por diferentes razones. Estas van desde diferencias físicas hasta diferencias y dificultades cognitivas. Y lamentablemente este tipo de dudas también lo podemos ver dentro de nuestras iglesias. No voy a entrar en mucho detalle acá porque hay un video completo que realicé en meses pasados acerca del tema de la imagen de Dios en la población con discapacidad, así que te invito a que vayas a verlo. Se titula La verdad olvidada acerca de la población con discapacidad. Entonces te invito a que vayas a verlo porque es un video súper completo que habla específicamente de este tema. Pero lo que sí quiero dejar claro es que nuestro estatus como portadores de la imagen de Dios no es algo que yo puedo ganar, que puedo alcanzar ni merecer. No nos ha sido dado conforme a nuestras capacidades o funcionalidades, sino que es un regalo que Dios ha dado a la humanidad porque nos ama. Ya pudimos ver que en Génesis 1 se establece que todo ser humano, incluyendo a la población con discapacidad, es portador de la imagen de Dios. Ahora vamos a entrar a una noticia, a un evento que desafortunadamente fue el que marcó la desgracia de la humanidad y se da en Génesis 3. En Génesis 3 podemos ver el relato de lo que se conoce como la caída. La caída no es otra cosa que el evento donde Adán y Eva desobedecieron al mandato de no comer del árbol del bien y el mal. A causa de eso, el pecado entró al mundo, entró la muerte, entró la enfermedad y así nuestros cuerpos también se vieron afectados. Como consecuencia también la discapacidad entró a causa de lo que fue la caída. Pero como mencioné antes, nuestros cuerpos se vieron afectados a causa de la caída y tengamos discapacidad o no, nuestros cuerpos con el paso de los años se van deteriorando. En la medida en que vamos envejeciendo, nuestras funciones cognitivas y físicas van disminuyendo. Empezamos a tener
dificultades en balance, empezamos a necesitar equipos asistivos para poder caminar, necesitamos ayuda para realizar las tareas del diario vivir, nuestras capacidades cognitivas disminuyen, ya no somos tan ágiles y muchas otras consecuencias más. En resumen, estamos propensos a la discapacidad y esto es a causa de la caída. Pero es importante que veamos la discapacidad como algo que va más allá de simplemente ser la consecuencia de lo que denominamos como la caída. Porque al final esto nos lleva a enfocarnos solo en el aspecto negativo de la discapacidad, pero creamos o no, hay personas al día de hoy que tienen algún tipo de diagnóstico y son felices y viven plenamente. Incluso reconocen la soberanía de Dios en sus vidas y ven cómo Dios ha trabajado a través de su discapacidad para que ellos puedan profundizar más en el conocimiento de Él y para que puedan ser instrumentos de su gloria. Reducir la discapacidad a algo que se da a consecuencia de la caída niega lo maravilloso de la vida humana. Sí, entendemos que la discapacidad vino a causa de la caída, pero también reconocemos que es parte del plan soberano de Dios para la vida y el propósito de esa persona. Para ir resumiendo y para que no perdamos el hilo de lo que estamos exponiendo acá, ya vimos que la población con discapacidad también porta la imagen de Dios. Vimos que la discapacidad entró a consecuencia de la caída, pero que eso no invalida lo maravilloso y el propósito y la soberanía de Dios en medio de la discapacidad. Y ahora vamos a ver que Jesús se identifica. En Mateos 25:40 Jesús afirma lo siguiente: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Qué significa esto? Que si perdemos de vista aún a los más pequeños, perdemos de vista a Jesús mismo. Cuando yo amo a aquellos que el mundo considera insignificante, yo estoy amando a Jesús mismo. Muchas veces fallamos en reconocer la imagen de Dios en las personas con discapacidad y esto se debe a nuestro pecado, a nuestra percepción limitada que tenemos del mismo. Y acá vemos que Jesús se identifica con aquellos que el mundo considera insignificantes. Y entre ellos, si miramos a nuestro alrededor y somos honestos, se encuentra la población con discapacidad. Insignificantes no porque lo sean, sino porque nosotros, a causa de nuestro pecado, asumimos que lo son. ¿Por qué? Porque no podemos ver la imagen de Dios en ellos y no podemos reconocer que independientemente tengamos un diagnóstico o no, todos tenemos el mismo valor ante Dios. El reto es este: afirmar la discapacidad como parte de vivir en un mundo caído y a su vez reconocer que la población con discapacidad revela la imagen de Dios a todos. Y sabes que la escritura nos muestra que muchas veces Dios utiliza la discapacidad para reflejar su poder y su gloria. Ahora vamos a hablar acerca de la discapacidad específicamente en el Antiguo Testamento y tenemos un ejemplo que es bastante común, un personaje que usualmente conocemos y es Moisés. En Éxodo 4 se nos narra lo que es el llamamiento de Moisés. Dios llama a Moisés para que liberte al pueblo de Israel de los egipcios. A lo que Moisés responde con cierta duda debido a que él tenía lo que hoy podríamos decir como una discapacidad del habla y por esa razón no se sentía capaz de cumplir con el llamado. Próximamente voy a estar abordando un video que va a ser específico acerca de personas que tienen discapacidad en la Biblia y por eso no voy a entrar en mucho detalle en cuanto a Moisés, pero sí quiero destacar el hecho de que Dios llama a quien Él quiere y la discapacidad no es un limitante para que Dios pueda utilizar a una persona para cumplir sus propósitos. ¿Por qué?
porque nunca se trata de nuestra capacidad, ni de nuestra habilidad, ni de nuestro poder, ni de nuestra suficiencia, sino que siempre es Dios obrando a través de nosotros para poder cumplir con su voluntad para nuestra vida. Veamos otro caso interesante, y en esta ocasión vamos a ir al libro de Job, el capítulo 2, versículo 7, donde se nos dice que entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Imagina el gran dolor que debió haber sentido Job al experimentar este tipo de discapacidad. O sea, eran llagas que cubrían todo su cuerpo. Y no solamente era el hecho del dolor, sino también el hecho de que su actividad, de poder moverse, se veía limitado porque por la misma condición que tenía en su pie. En este caso, su discapacidad envuelve un dolor muy intenso y un sufrimiento. Y esto nos lleva a reflexionar en que más allá de la exclusión social, que es cierto y que todavía lo estamos viendo, también hay un componente de angustia en el cuerpo humano. Dios, a través de su ley, también mostró el cuidado, interés y amor hacia la población con discapacidad. En Levíticos 19:14 dice: no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. Nota que aquí el obedecer a este mandato era una expresión del temor a Dios. Está súper claro. El otro pasaje que vamos a ver está en Deuteronomio. Deuteronomio 27:18 dice así: maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. El maltrato a una persona con discapacidad era demandado con un castigo severo. No era algo que Dios tomaba a la ligera. Así que podemos ver de manera tangible cómo el Señor protegía y se preocupaba de que el pueblo tratara con dignidad a las personas con discapacidad. Entremos a el Nuevo Testamento. ¿Qué podemos ver acerca de la discapacidad en el Nuevo Testamento? Y quiero comenzar abordando con el ejemplo de Jesús. Hay tres aspectos importantes que vemos en el trato y el acercamiento que tuvo Jesús para con las personas con discapacidad, revelando así el corazón de Dios para con esta población. Jesús vio y respondió a las personas con discapacidad tratándoles con dignidad y dándoles voz. Esto en ese tiempo era contracultural, pero lo podemos ver en el relato de Lucas 18. Lucas 18 del 35 al 43 nos narra la historia de una persona ciega que pudo percibir que Jesús estaba cerca, y al percibirlo él comenzó a pedir que tuviera misericordia de él, a lo que hubo gente que lo mandó a callar, le dijo como que no, tienes que callarte, no molestes al maestro y demás, pero él persistió y Jesús respondió a su llamado haciéndole la pregunta: ¿qué quieres que haga? A lo que el ciego responde: quiero recibir la vista, y Jesús le responde: tu fe te ha sanado. Así que este ciego recobró la vista y por consiguiente se fue glorificando al Señor. Vemos a un Jesús que escuchó y respondió al llamado de esta persona. Y me pregunto, y te pregunto, tú, cuando te encuentras con una persona con discapacidad, ¿respondes al llamado o te haces de la vista larga? ¿Te interesas por esa persona o simplemente la ignoras? Este es un buen momento para reflexionar en ello. Otro aspecto que podemos destacar acerca del acercamiento de Jesús para con la población con discapacidad es el hecho de que él revirtió algunas actitudes o algunos prejuicios que habían en cuanto a esta población. Y eso lo podemos ver en Juan 9 del 1 al 3. Juan 9 del 1 al 3 es el relato de este hombre que tenía una discapacidad, también era ciego, pero los discípulos comienzan a murmurar y a asumir de que su discapacidad era causa de un pecado, ya era de un pecado por parte de él o
un pecado por parte de sus padres, pero Jesús deja bien claro que no tenía nada que ver con el pecado, sino que más bien este hombre estaba ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Aclarando esto, Jesús restablece la dignidad del hombre y aclara esos prejuicios que estaban establecidos en ese tiempo en la sociedad. Y por último, otro aspecto que podemos ver del acercamiento que Jesús tuvo para con la población con discapacidad fue que Jesús sanó a estas personas de manera holística. No solamente se enfocó en su discapacidad, sino que también se enfocó en lo que es su sanidad espiritual. Y la realidad es que la prioridad de Jesús es que nosotros seamos sanados espiritualmente, y esto no está condicionado a lo que es la población con discapacidad. Nosotros tenemos un problema que debemos resolver y es el problema de nuestro pecado, y es por eso que Jesús vino a este mundo, para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Pero, por ejemplo, si vemos el relato del hombre paralítico que fue bajado del techo por sus 4 amigos para que pudiera estar cerca de Jesús, vemos que sí, Jesús lo sanó físicamente y de esa manera permitió que se reintegrara a la sociedad, pero también lo sanó espiritualmente, ¿verdad? Quiere decir que restableció su comunión con Dios y le dio salvación. Entonces, el enfoque de Jesús no se limitó solamente al aspecto físico de la discapacidad, sino también el componente emocional y espiritual. Por lo tanto, nosotros en nuestro acercamiento a la población con discapacidad debemos hacer lo mismo. La prioridad siempre debe ser que la población con discapacidad conozca a Cristo, pueda ser salva, pero no debemos dejar a un lado sus necesidades físicas, sus necesidades materiales, sus necesidades emocionales. Ahora nos vamos a mover hacia un escrito que Pablo hizo en 1 Corintios 12, del 12 al 31, donde él habla acerca del cuerpo de Cristo y hace una comparación entre lo que es la iglesia y el cuerpo humano. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo y porque es muy extenso el pasaje, pero voy a leer el versículo 12 y otros más para que podamos tener un poco más de claridad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. El versículo 13 dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y luego en el versículo 26 nos dice: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Pablo describe el propósito de la iglesia no como una jerarquía, sino como un cuerpo con muchas partes, donde cada parte tiene un propósito particular. Es lo mismo que sucede con las personas con discapacidad. Debemos reconocer que las personas con discapacidad también son parte del cuerpo de Cristo, y que aquellos que Dios ha llamado para salvación deben ser integrados dentro de la iglesia, porque son necesarios. Esta población, igual que todo creyente, también tiene dones y talentos que deben ser ejercidos dentro del contexto de la iglesia local. La iglesia ha sido tejida por el Espíritu Santo, fue formada con el Espíritu Santo, y eso lo vimos en los versículos 12 y 13. No fue formada de acuerdo a habilidades, a capacidades o a estrategias, sino que fue formada por el Espíritu Santo. Nadie puede decir que una parte es más importante que la otra, ni que una posición ministerial es más importante que otra. Cuando las personas con discapacidad dentro del cuerpo de Cristo son ignorados, la iglesia pierde. Sin embargo, cuando los dones y talentos de la población con discapacidad son reconocidos y celebrados, la iglesia es edificada. Por último, quiero dejarte con una nota de esperanza que encontramos en Apocalipsis 21:4, y dice así: Él enjugará
toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esto revelado aquí es una evidencia de lo que nos espera en un futuro como hijos de Dios. La sanidad que viene será completa y holística. La nueva Jerusalén será gobernada por Jesús, quien unirá a los hijos de Dios con su Espíritu Santo, sin la división ni la exclusión que experimentamos hoy a causa de nuestro pecado, del pecado de nuestro prójimo y de nuestra ignorancia, específicamente en el tema de la discapacidad. Entonces, el sufrimiento, la exclusión, el dolor social y todos los padecimientos que experimentan tanto la persona con discapacidad como su familia van a quedar a un lado cuando Cristo vuelva. Así que podemos esperar con esperanza, anhelando ese momento de redención final. Bueno, y este ha sido nuestro recorrido por la palabra de Dios, abordando lo que es el tema de la discapacidad. Sin duda hay mucho más de lo que pudiéramos discutir, hay mucho más que pudiéramos presentar, pero las limitaciones de tiempo y además de que no quiero abrumarlos con tanta información, creo que esto es como lo más relevante y es como una base para que usted mismo pueda utilizar su Biblia y hacer un estudio individual en cuanto a este tema. Necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios para tener un mejor entendimiento acerca de lo que es la discapacidad, y no solamente que nuestro conocimiento acerca de la discapacidad sea en base a lo que dice la sociedad o en base a percepciones erradas incluso dentro de la iglesia. Así que cada uno de nosotros es responsable de ir a la palabra de manera individual, meditar, reflexionar, orar y pedirle al Señor que nos ilumine en cuanto a este tema. Dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo para que podamos tener mayor alcance, para que más personas puedan conocer, puedan empaparse de la palabra, puedan saber y tener una base en cuanto a este tema. Queremos que nuestras iglesias en el contexto latinoamericano estén preparados para darle la bienvenida a la población con discapacidad y para que la población con discapacidad pueda conocer a Cristo, ser discipulada, ejercer sus dones dentro del contexto de la iglesia local. Abajo te dejo la información de nuestras redes sociales, nuestra página web y el enlace a recursos gratuitos que han sido creados con el propósito de que puedas enseñar la palabra de Dios a la población con discapacidad. Son recursos adaptados, pensados específicamente en esta población, así que puedes ir allá, descargarlos y utilizarlos ya sea en el contexto de tu iglesia local o en tu hogar. Te doy las gracias por acompañarme hasta el final. Será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.